Hola, ¿qué tal? En este video estaremos empezando la unidad número 3, ética en el ejercicio de la profesión. Esta unidad es muy importante para ustedes, puesto que vamos a estar hablando ya de un enfoque diferente de la ética, ya no de la ética en la vida cotidiana o de la ética que ven aprendido en la prepa, sino la ética para el futuro ejercicio de su profesión. Y para iniciar, pues en primer lugar hay que preguntarnos, ¿qué es la profesión? Bien, la profesión es la actividad personal puesta de una manera estable y honrada al servicio de los demás y en beneficio propio, a impulsos de la propia vocación y con la dignidad que le corresponde a la persona humana. Bien, entonces, en un primer lugar nos dice que es una actividad personal. ¿Por qué? Porque la profesión es intransferible. Quiere decir que si yo, por ejemplo, soy politóloga, pues yo soy politóloga. No voy a ser ingeniera industrial, no voy a ser ingeniera civil, no voy a ser abogada, no, porque lo que yo estudié fue ciencias políticas, voy a ser politóloga. Claro, a menos que ya más adelante estudie otra cosa, pero lo que estudiamos básicamente es lo que nos define como profesionista. También nos dice que está puesta de una manera estable y honrada al servicio de los demás, es decir, buscando el bien común. Más adelante vamos a revisar esto del bien común. Y bien, y a impulsos de la propia vocación. Lo ideal es que pues la profesión que escojamos sea por vocación. Bien, en virtud de su profesión, el sujeto ocupa una situación que le confiere deberes y derechos especiales. Cada profesión tiene, por lo tanto, ciertos deberes y ciertos derechos que le son inherentes a la profesión. Hablamos ahora de vocación. La vocación es la elección de la profesión. Básicamente es eso. Y esta debe ser completamente libre. Y bueno, el sujeto debe de guiarse por sus propias cualidades y circunstancias. Y entonces vamos a entender aquí la vocación como la disposición que se hace al sujeto especialmente apto para determinada actividad profesional. Bueno, esa es la intención, ¿no? La intención del estudio profesional es que nosotros elijamos de forma libre, voluntaria, una determinada profesión, una determinada carrera. Esa es la teoría, pero en la práctica quizá ya sea un poco diferente. Por ejemplo, posiblemente alguno de ustedes está, bueno, ahorita en ingeniería industrial, estudiando ingeniería industrial, pero a lo mejor no fue su primera opción o no es totalmente de su agrado. También es importante destacar que esto de la vocación tiene que ver con cuestiones circunstanciales. A lo mejor, bueno, es la alternativa que tuve y es lo que voy a hacer. Pero para más adelante mantener la vocación, pues hay que encontrarle gusto, hay que encontrarle esa, ¿cómo podemos decirlo? Esa intención que me llama a querer estudiar algo. ¿Cuál es la finalidad de la profesión? Bueno, la finalidad del trabajo profesional es el bien común, ya platicamos. La capacitación que se requiere para ejercer este trabajo está siempre orientada a un mejor rendimiento entre las actividades especializadas para el beneficio de la sociedad. Bien, la finalidad de la profesión entonces es el bien común dentro de la sociedad, porque la profesión es para el beneficio de la sociedad. Sin este horizonte y finalidad, una profesión se convierte en un medio de lucro o de honor, o simplemente del instrumento de degradación moral del propio sujeto. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Bueno, nosotros estudiamos algo, obviamente, porque nos gusta, porque en cierta forma estamos pensando en nuestro bienestar, pero también es importante que cuando, bueno, ustedes ahorita que están estudiando, piensen en el bien social. ¿Para qué estoy estudiando? Bueno, pues la finalidad de la profesión es aplicarla en el entorno social. En el otro el propio beneficio es el agrado y utilidad de la profesión que debe tomarse en cuenta. Es importante también destacar que todo ejercicio profesional conlleva un sacrificio y eso es inherente a toda profesión. Si toda profesión conlleva ciertos sacrificios, por ejemplo, el médico, ¿no? El médico debe de estar disponible para en medio de la noche, cuando está bien dormidito, atender emergencias médicas, por ejemplo. Los ingenieros, igual que se descompone algo en un proceso productivo a medianoche, pues tiene que estar disponible. Los maestros, por ejemplo, que también ya son profesiones, bueno, los maestros de estudios pedagógicos que están haciendo ahorita, pues dedicando y sacrificando mucho tiempo para todas estas nuevas situaciones, ¿no? Toda profesión, toda va a llevar un sacrificio que hay que considerar. Y la profesión, gracias a esos sacrificios,
deja al final de cuentas una de las satisfacciones más hondas. Es cierto, el haber ayudado a la mejor alien a que no se muriera, o haber impedido un desastre en una planta industrial, o el atender a los alumnos. Todo esto pues conlleva satisfacciones. Las capacidades, ahora vamos a hablar de la capacidad del profesional. Un profesional debe de tener una preparación en triple sentido. En un primer lugar, debe de tener capacidad intelectual, segundo, capacidad moral y tercero, capacidad física. La capacidad intelectual consiste en todo el bagaje de conocimientos, en todos los conocimientos que yo necesito para poder ser un profesionista, ¿sí? Dentro de una profesión. Obviamente, cada profesión tiene su propio cuerpo de conocimientos. Digo, les comentaba, yo soy politóloga, entonces yo tengo mi propio cuerpo de conocimientos. Ustedes van a ser ingenieros industriales, van a tener su propio cuerpo de conocimientos. Los médicos tienen su propio cuerpo de conocimientos, es decir, sus propios temas de estudio, ¿no? Que nos van a ser aptos para desarrollar trabajos especializados, como tal, propios de la profesión. También será necesaria una disposición práctica que habilite al sujeto para la correcta aplicación de sus conocimientos teóricos. Es decir, es necesaria cierta práctica, cierto conocimiento que nos va a permitir más adelante aplicar esos conocimientos en el campo profesional. Por ejemplo, un médico conoce el cuerpo humano, ¿no? Todos los huesos, los músculos, los sistemas, etcétera, etcétera. Ese conocimiento es su capacidad intelectual, lo va a poder aplicar en situaciones de su área, ¿sí? Que tiene que hacer sacar un apéndice, bueno, va a utilizar el conocimiento que tiene para poder llevarlo a la práctica. Ustedes como futuros ingenieros industriales también tienen su propio cuerpo de conocimientos y ese cuerpo de conocimientos los van a poder aplicar en alguna situación dentro de la industria. La otra capacidad es la capacidad moral, que viene siendo el valor del profesional como persona, lo cual le da una dignidad, seriedad y nobleza a su trabajo, digna del aprecio de todo el que encuentre, es decir, sus valores éticos y morales. Y finalmente la capacidad física. La capacidad física se refiere principalmente a la salud y a las cualidades corpóreas que siempre es necesario cultivar como buenos instrumentos de la actividad humana. Aquí, ¿a qué hacemos referencia? Aquí hacemos referencia, por ejemplo, a las capacidades físicas. Fíjense, por ejemplo, yo, ¿no? Yo, mi vocación, o lo que me hubiera gustado estudiar, es veterinaria. Bueno, sin embargo, posiblemente pudiera haber tenido la capacidad intelectual, posiblemente la capacidad moral, pero no la capacidad física. ¿Por qué? Porque luego resulta que veo a un pobre animalito ahí herido y me pongo a llorar. Entonces, pues ahí no hay una capacidad física, no una cualidad que me permita desarrollar mi profesión. O que veo sangre y me dan ganas de vomitar, voy a vomitar. Entonces, imagínense, no hay una capacidad física. Lo mismo quizás podría pasar para un médico, que a lo mejor un médico que no tuviera manitas, pues no pudiera desempeñar las áreas de cirugía. Sí es importante considerar la capacidad física, sí es muy importante, porque hay profesiones que requieren de cualidades físicas, de cualidades corpóreas, y si no las tenemos, pues no las podemos desarrollar al 100%. Bien, entonces, todo profesionista debe de tener 3 tipos de capacidades: la intelectual, la moral y la capacidad física. Bien, en el siguiente tema, los deberes profesionales. Sí debemos de considerar los deberes que debe de tener toda profesión. Por ejemplo, el secreto profesional. Todas las profesiones deben de guardar secreto profesional, es decir, no andar divulgando lo que nos dicen nuestros clientes, usuarios, como se llamen. También, por ejemplo, debe propiciar la asociación de los miembros de su especialidad. Se le exige también actuar con la moral establecida y su conducta debe ser honesta dentro y fuera del ejercicio de la profesión. Y eso le va a traer confianza y prestigio. Sí debemos de considerar deberes profesionales, debemos de saber hacia quién tenemos cierta responsabilidad, por así decirlo. Bien, una profesión impone a quien lo es ciertas obligaciones. ¿Qué obligaciones tenemos en general? Que los conocimientos y habilidades que se le atribuyen realmente se tengan, la responsabilidad de guardar el secreto profesional, solidaridad profesional, justicia social y humanismo. Son como que los elementos morales que debemos de considerar siempre a la hora de desarrollar nuestra profesión.
De hecho, en el siguiente video, pues vamos a mencionar un poquito más a detalle deberes hacia qué grupos en específico, hacia qué elementos, entornos debemos de considerarlo. En el siguiente video, por lo tanto, estaremos abordando el tema 3.1, consideraciones generales de la ética profesional, que vendría siendo dimensiones, deberes e implicaciones de la ética profesional. Pero, pues por lo mientras, hasta aquí el video del día de hoy.